Mi nombre es Elsa, y soy meteoróloga en una base científica remota en Groenlandia. No es el lugar más fácil para vivir, especialmente en invierno, pero algo en este desierto helado que me atrae. La vastedad del hielo, el silencio, y la oportunidad de estudiar el clima en su forma más pura me hacen sentir parte de algo más grande. Aunque la base es grande y llena de otros equipos en otros campos, nuestro equipo es pequeño, solo unas pocas personas dedicadas a la investigación climática. Cada mañana me despierto antes del amanecer y el frío me atraviesa como agujas de hielo. Me abrigaba con varias capas de ropa térmica, pero nunca era suficiente. A veces, mientras caminaba por la base, sentía el viento helado filtrarse por cada rendija y recordaba por qué tan poca gente elige vivir aquí. Aquí, las condiciones climáticas pueden cambiar en un instante, y cada variación en las temperaturas, el viento o las nevadas nos dice algo sobre el estado del planeta. Mi trabajo es analizar esos cambios y buscar patrones que puedan ayudarnos a entender el impacto del cambio climático. Los días eran largos, pero a menudo me perdía en mi trabajo. Mis compañeros se reían porque, mientras todos evitaban salir al frío, yo estaba siempre dispuesta a salir con mi equipo para medir las temperaturas o recoger muestras de hielo. Había algo misterio de este lugar que me fascinaba. Recientemente, sin embargo, algo cambió. Comencé a notar un patrón extraño en las lecturas de temperatura. Al principio, pensé que era un error en el equipo, pero después de verificarlo varias veces, me di cuenta de que no era así. Había una anomalía, un punto caliente que se movía lentamente bajo el hielo. Era como si algo estuviera generando calor desde dentro de la Tierra, pero no tenía sentido. Intenté ignorar la inquietud que me provocaba este descubrimiento, pero no podía. Mis compañeros también estaban desconcertados, pero me decían que probablemente había una explicación lógica. Sin embargo, cuanto más estudiaba los datos, más extraño me parecía. El punto caliente parecía moverse con un propósito, como si estuviera siguiendo un camino preestablecido. Comencé a tener pesadillas sobre lo que podría significar todo esto. En mis sueños, veía el hielo derretirse y desmoronarse, revelando algo antiguo y olvidado. Me despertaba en medio de la noche, sudando a pesar del frío exterior. La inquietud se transformó en un nudo en mi estómago que no desaparecía. Sabía que tenía que investigar más a fondo. Había algo oscuro y peligroso debajo de nosotros, algo que no pertenecía a este mundo de hielo y nieve. Pero no podía hacerlo sola. Necesitaba convencer a mis compañeros de la importancia de seguir este rastro, a pesar del peligro que podría representar. El primer paso era simple, reunir a mi equipo y explicarles lo que había descubierto. Sabía que muchos se mostrarían escépticos, pero debía hacerles entender que esto no era algo que pudiéramos ignorar. Algo se estaba moviendo bajo el hielo, y teníamos que averiguar qué era antes de que fuera demasiado tarde. La mañana que decidí seguir investigando la anomalía, el frío era especialmente brutal. Salí de mi habitación, envuelta en capas de ropa térmica, y el viento me golpeó con una ferocidad inusual. Caminé hacia el laboratorio, donde se encontraba el equipo de monitoreo climático. Había estado revisando las lecturas durante días, pero esa mañana tenía la firme convicción de que había algo más allá de lo que los datos mostraban. El laboratorio era un pequeño edificio de metal, con ventanas empañadas por la condensación del calor interno y el frío exterior. Al entrar, me encontré con otros científicos, cada uno sumido en su trabajo. Ninguno de ellos prestó demasiada atención a mi presencia, estaban acostumbrados a verme revisando datos y tomando notas. En mi escritorio, tenía un mapa de Groenlandia con varios puntos marcados. El punto caliente que me interesaba estaba en una zona donde, según todas las fuentes, no debería haber nada más que hielo sólido. Sin embargo, las temperaturas ahí eran extrañamente altas, y las lecturas de calor mostraban que se movía lentamente hacia el noreste. Decidí compartir mis hallazgos con el equipo. Nos reunimos en una sala de conferencias improvisada, un espacio pequeño con un proyector y algunas sillas. Proyecté el mapa en la pared y señalé la anomalía. Les expliqué que había algo generando calor bajo el hielo y que no sabía qué era, pero que definitivamente no era normal. Al principio, todos me miraron con escepticismo.
Algunos sugirieron que era un error en el equipo, otros pensaron que podría ser un fenómeno natural, como un río subterráneo. Pero yo sabía que no era así. Había algo inquietante en la forma en que el punto caliente se movía, como si tuviera un propósito. Intenté persuadirlos de que necesitábamos investigar. Les dije que, si había algo generando calor bajo el hielo, podría ser un descubrimiento importante. Si era un fenómeno natural, podríamos aprender más sobre la geología de Groenlandia. Y si no lo era, entonces teníamos que saberlo antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, el jefe de la base, un hombre llamado Dr. Larsen, accedió a enviarnos a investigar. Organizamos un pequeño grupo de expedición, compuesto por Rillak, un geólogo, Lucy, una bióloga, y yo, además de acompañarnos más personal de la base como refuerzo. Sabíamos que tendríamos que llevar equipo para explorar el hielo y preparar campamentos improvisados si fuera necesario. Partimos temprano al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte. El viaje hasta la zona de la anomalía nos llevó varias horas, conduciendo a través del desierto helado en vehículos todoterreno. El viento soplaba con fuerza, levantando la nieve y reduciendo la visibilidad. A medida que nos acercábamos al punto caliente, el clima parecía volverse más cálido, como si el propio hielo estuviera respondiendo a algo bajo la superficie. Cuando finalmente llegamos al lugar indicado por las lecturas, nos encontramos con una sorpresa. Había un agujero en el hielo, una abertura que parecía reciente. Nos miramos con desconcierto. Este tipo de formaciones no aparecían de la nada. Algo había causado que el hielo se derritiera, creando esta caverna. El agujero se adentraba en la tierra, hacia un sistema de túneles que no debería existir. El aire que salía de la abertura era cálido y húmedo, y el suelo alrededor estaba resbaladizo por el derretimiento. Todo esto era imposible en un lugar como Groenlandia. Era como si hubiéramos encontrado una puerta a un mundo completamente diferente. Decidimos adentrarnos, a pesar del peligro que eso implicaba. Sabíamos que había algo importante allí abajo, algo que requería nuestra atención. Pero, a medida que descendíamos por el túnel, no podíamos imaginar lo que realmente nos esperaba. El frío invierno de Groenlandia era solo el comienzo de nuestra pesadilla. Cuando nos encontramos ante el agujero en el hielo, un escalofrío me recorrió la espalda, pero no por el frío. Había algo profundamente antinatural en la forma en que la caverna había aparecido. El borde del agujero era irregular, como si el hielo se hubiera derretido de manera desigual. Desde el borde, el descenso parecía pronunciado, pero nada que un equipo experimentado no pudiera manejar. Rillak, el geólogo, estaba tan sorprendido como yo. «Esto no debería ser posible», murmuró mientras inspeccionaba las paredes del agujero. «No hay registros de actividad volcánica aquí, ni de nada que pueda generar este tipo de calor». Lucy, la bióloga, parecía tan desconcertada como el resto. «Este tipo de humedad en Groenlandia no es normal», comentó mientras observaba la niebla que se levantaba del agujero. La entrada al túnel era estrecha, pero claramente se abría a algo más grande. Decidimos descender, armados con linternas y equipo de escalada. Amarramos cuerdas para mantenernos seguros y comenzamos a bajar lentamente, cada uno de nosotros cauteloso ante la inusual calidez del aire. La humedad hizo que el descenso fuera traicionero, y tuvimos que movernos con cuidado para no resbalar. A medida que bajábamos, el aire se volvía aún más cálido, casi sofocante. La humedad se condensaba en nuestras linternas, creando una especie de niebla que dificultaba la visibilidad. El ambiente era inquietante y el eco de nuestros pasos reverberaba en las paredes del túnel, creando un efecto desorientador. Cuando finalmente llegamos al fondo, nos encontramos en una caverna más grande de lo esperado. Era difícil de medir en la oscuridad, pero las luces de nuestras linternas revelaron una extensión considerable. El suelo era rocoso y húmedo, con charcos de agua estancada. Las paredes del túnel brillaban con un resplandor extraño, como si estuvieran cubiertas por algún tipo de bioluminiscencia. El fenómeno era desconcertante. La fuente de luz no provenía de ningún equipo eléctrico, ni de nada que hubiéramos traído con nosotros. Parecía que el brillo emanaba de la propia roca, una fosforescencia pálida y constante.
El efecto era hipnótico, pero al mismo tiempo inquietante. Avanzamos con cautela, utilizando el brillo para guiarnos por el interior de la caverna. El aire era cada vez más cálido y el suelo empezaba a dar la sensación de estar vivo, como si algo latiera debajo de nosotros. Lucy examinó las paredes y tomó muestras, pero no pudo identificar el origen del brillo. Mientras explorábamos, el túnel se ramificaba en varias direcciones, creando un laberinto de caminos desconocidos. Teníamos que ser cuidadosos para no perdernos, así que dejamos marcas para asegurarnos poder regresar. Pero había algo en el aire, una tensión que no podía ser explicada solo por el calor y la humedad. Todos sentimos que algo nos observaba, pero no podíamos ver nada en la oscuridad. Después de una hora de exploración, decidimos establecer un campamento para descansar y planear nuestro siguiente movimiento. Aunque el brillo en las paredes proporcionaba algo de luz, la oscuridad del túnel parecía infinita. Las sombras se movían de maneras extrañas, y los susurros del viento en el túnel creaban un eco inquietante. Sabíamos que teníamos que descubrir qué causaba el calor y la humedad, pero cada minuto que pasábamos en ese lugar nos hacía sentir más inseguros. Había algo en esos túneles que no podíamos comprender, algo que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Pero, a pesar del miedo, sabíamos que no podíamos retroceder. Habíamos encontrado algo grande, algo que podría cambiar todo lo que sabíamos sobre Groenlandia y el mundo más allá del hielo. Habíamos pasado la noche en el campamento, pero el descanso fue algo difícil de alcanzar. El calor y la humedad en el túnel nos hicieron sentir incómodos, y el eco constante de los susurros en la distancia era imposible de ignorar. A veces, creía que esos susurros formaban palabras, pero al escucharlos, solo eran murmullos indescifrables. Rillak fue el primero en levantarse al amanecer. Estaba ansioso por explorar más, con su instinto de geólogo llevándolo a examinar las formaciones rocosas brillantes que cubrían las paredes del túnel. Me pidió que le acompañara, pero aún estaba preparándome. Lo último que le dije fue que tuviera cuidado y no se alejara demasiado. Me miró con esa sonrisa confiada que siempre tenía y se alejó. Pasaron unos 15 minutos antes de que Lucy y yo nos diéramos cuenta de que Rillak no había vuelto. Decidimos buscarlo, pensando que probablemente se había entusiasmado con alguna formación geológica. Pero cuando nos adentramos en el túnel, no pudimos encontrarlo. Los túneles se bifurcaban en varias direcciones y, aunque habíamos dejado marcas para orientarnos, Rillak parecía haber olvidado hacerlo. Caminamos por cada ramificación, llamándole y escuchando atentamente por si nos respondía. El brillo en las paredes se volvía más intenso a medida que nos adentrábamos, creando un resplandor inquietante. El aire era más caliente, y el suelo parecía latir bajo nuestros pies. Nos dividimos para cubrir más terreno, pero siempre manteniendo el contacto visual entre nosotros. El túnel se hacía cada vez más complejo, con pasadizos que se retorcían como serpientes y cavernas que parecían expandirse. Lucy comenzó a preocuparse, y yo intenté mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Finalmente, llegamos a un punto donde las paredes estaban completamente cubiertas por esa extraña fosforescencia. El brillo era tan fuerte que apenas necesitábamos nuestras linternas. Era como si hubiéramos cruzado un umbral hacia un mundo completamente diferente, donde la luz emanaba desde las entrañas de la tierra. Pero no había rastro de Rillak. Buscamos durante horas, pero el túnel parecía interminable. A veces, sentíamos un cambio en el aire, como si algo estuviera respirando junto a nosotros. El eco de nuestros pasos se multiplicaba, creando una cacofonía que confundía nuestros sentidos. Y esos susurros, cada vez más claros, como si alguien estuviera tratando de comunicarse con nosotros desde la oscuridad. Finalmente, decidimos regresar al campamento para reagrupamos. Nos preguntamos si Rillak podría haber vuelto, pero al llegar, el campamento estaba vacío. No había señales de él ni de sus pertenencias. Solo el eco de nuestros propios pasos y el constante murmullo de los túneles. La desaparición de Rillak nos llenó de miedo. Sabíamos que algo no estaba bien en estos túneles, pero ahora era evidente que era más peligroso de lo que imaginábamos. Lucy y yo estábamos asustadas, pero decidimos no rendirnos. Teníamos que seguir buscando y descubrir qué estaba ocurriendo en las profundidades de Groenlandia.
El brillo en las paredes se volvió aún más intenso, y el calor parecía aumentar a cada paso. Sabíamos que debíamos ser cautelosos, pero no podíamos dejar a Rillak atrás. Y a medida que nos adentrábamos más en el túnel, sentimos que algo nos seguía, observando cada movimiento que hacíamos. Algo oscuro y antiguo. Las luces de nuestras linternas empezaban a debilitarse, y el aire, cada vez era más denso y sofocante, nos dificultaba respirar con normalidad. La incertidumbre sobre el paradero de Rillak y el miedo creciente a lo que pudiera estar pasando bajo el hielo nos puso tensos. Decidimos hacer otro campamento en una pequeña cámara del túnel donde el resplandor en las paredes era menos intenso, aunque todavía persistente. La humedad en el aire era tan espesa que el agua goteaba del techo como una lluvia ligera y constante. Nos sentamos sobre nuestras mochilas y abrigos para evitar el frío del suelo, aunque la temperatura seguía siendo más alta de lo esperado. Lucy trató de encender una pequeña lámpara de gas para darnos algo de luz y calor, pero el aire húmedo hizo que fuera casi imposible mantenerla encendida. Me di cuenta de que estábamos atrapados en una especie de ciclo de calor y humedad que no tenía sentido en un lugar tan gélido como Groenlandia. Nadie quería hablar mucho, pero de vez en cuando escuchábamos ruidos extraños, como pasos distantes o algo arrastrándose por el suelo. Cada vez que ocurría, todos levantábamos la vista, esperando que fuera Rillak, pero siempre era un eco o el viento filtrándose por las grietas del hielo. El ambiente de tensión y miedo se hizo evidente cuando Lucy me preguntó si había visto algo moverse en las sombras. Le dije que no, pero su expresión de preocupación era suficiente para que mi mente comenzara a imaginar cosas. Cada movimiento de la luz de nuestras linternas parecía crear sombras que no estaban ahí antes, y cada sonido se amplificaba, como si los túneles mismos estuvieran vivos y reaccionaran a nuestra presencia. No era seguro dormir en un lugar así, pero sabíamos que necesitábamos descansar un poco antes de seguir buscando a Rillak. Decidimos turnarnos para vigilar mientras los demás trataban de dormir. Cuando fue mi turno de quedarme despierta, tomé mi linterna y comencé a caminar lentamente por el perímetro del campamento, tratando de mantenerme alerta a cualquier señal de movimiento o ruido fuera de lugar. El resplandor en las paredes seguía ahí, parpadeando suavemente, como si algo debajo de la superficie estuviera respirando. En ocasiones, creí ver formas moviéndose en el resplandor, pero cuando enfocaba mi linterna, solo encontraba las paredes rocosas y el agua goteando. Mi mente jugaba conmigo, haciéndome creer que algo nos observaba desde la oscuridad. El tiempo pasaba lentamente en ese campamento, y cada minuto era eterno. Los otros miembros del equipo, aunque intentaban dormir, estaban inquietos, moviéndose de un lado a otro o sentándose de repente como si hubieran escuchado algo. Nadie estaba realmente descansando, y todos estábamos al borde de un ataque de nervios. El miedo y la incertidumbre crecían. Estábamos atrapados en un laberinto de túneles sin una salida clara y con la desaparición de Rillak en nuestras mentes. En esa oscuridad sofocante, todos comenzamos a sentirnos observados, y cada ruido y susurro se convertía en una potencial amenaza. El campamento en la oscuridad era solo el comienzo de nuestro descenso hacia el verdadero terror que aguardaba en las profundidades. La noche avanzaba lentamente en la caverna, y el aire se volvía cada vez más denso y sofocante. El brillo en las paredes era ahora una luz pálida pero constante, proporcionando suficiente visibilidad para moverse por el campamento, pero insuficiente para aliviar el miedo y la tensión que sentíamos. Estaba sentada cerca de la lámpara de gas, que parpadeaba ocasionalmente por la humedad. El sonido del goteo del agua y los susurros distantes formaban una especie de sinfonía inquietante, como si el túnel mismo estuviera tratando de comunicarse. El resto del equipo dormía, aunque dormir es una palabra generosa para describir la forma en que se movían inquietos bajo sus mantas. Escuché un ruido particularmente fuerte proveniente de uno de los túneles adyacentes. Sonaba como algo arrastrándose por el suelo, pero cuando enfoqué la linterna, no vi nada. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, sabía que algo no estaba bien. El resplandor en las paredes parecía palpitar con más intensidad, como si respondiera a algún tipo de estímulo. Llamé a los demás, despertándolos, pero antes de que pudieran levantarse, un grito agudo resonó por el túnel. Era el grito de uno de nuestros compañeros, seguido por el sonido de algo pesado arrastrándose por el suelo. Todos nos pusimos de pie, linternas en mano,
buscando desesperadamente la fuente del grito, pero no encontramos nada más que el brillo inquietante en las paredes y las sombras que se movían con nuestras luces. El pánico comenzó a extenderse por el campamento. Intentamos llamar al compañero que había gritado, pero no obtuvimos respuesta. Los susurros en el túnel se volvieron más intensos, como si algo estuviera celebrando nuestro miedo. Algunos sugirieron que debíamos salir de allí inmediatamente. En medio del caos, intentamos regresar por el camino por el que habíamos llegado, pero al llegar al pasillo principal, nos encontramos con un problema aún mayor: el túnel estaba bloqueado. Un derrumbe de rocas había cerrado la salida, y no había forma de moverlas. Estábamos atrapados. El aire se volvió más pesado, y el brillo en las paredes pareció intensificarse. Los susurros ahora sonaban como risas apagadas, y el suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar levemente, como si algo grande se estuviera moviendo debajo de nosotros. Intentamos mantener la calma, pero el pánico era evidente. Nadie quería admitirlo, pero todos sabíamos que estábamos atrapados. En ese momento, me di cuenta de que algo nos estaba observando. No podía verlo, pero lo sentía en cada fibra de mi ser. Era como si el túnel mismo estuviera vivo, respirando con nosotros, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. La desaparición de Ryak ya había sido un golpe duro, pero ahora otro de nosotros había sido arrastrado por algo que no podíamos identificar. Teníamos que encontrar otra salida, pero cada camino que tomábamos parecía llevarnos al fondo en el laberinto de túneles. El brillo en las paredes nos seguía, y los susurros se volvían cada vez más inquietantes. El pánico cundía entre nosotros, y la sensación de ser presas era casi insoportable. Era solo cuestión de tiempo antes de que el próximo ataque llegara, y sabíamos que no estábamos preparados para enfrentarnos a lo que fuera que acechaba en la oscuridad. La noche se volvía más larga y aterradora a cada minuto, y nuestra única esperanza era encontrar un camino que nos llevara a la superficie antes de que fuera demasiado tarde. Pero con el túnel bloqueado y la oscuridad envolviéndonos, esa esperanza parecía cada vez más lejana. El caos había tomado el control del campamento. La desaparición de nuestros compañeros y el túnel bloqueado dejaban claro que estábamos atrapados en un lugar donde no éramos bienvenidos. El pánico estaba en el aire, y todos miraban a su alrededor con miedo, esperando el siguiente ataque. Fue en ese momento cuando supe que alguien tenía que tomar las riendas y guiar al equipo si queríamos salir vivos de ahí. Respiré profundamente, tratando de controlar el temblor de mis manos, y les pedí a todos que se reunieran. Tenemos que mantener la calma, dije, aunque era una petición difícil de cumplir. No podemos permitir que el pánico nos ciegue. Si queremos salir de aquí, necesitamos pensar con claridad y trabajar juntos. Mis palabras resonaron en el túnel, pero el eco parecía devolverme una versión distorsionada, como si el túnel mismo se burlara de mi intento de liderar. Sin embargo, el equipo comenzó a calmarse un poco, al menos lo suficiente para escucharme. Les dije que necesitábamos encontrar otra salida y que no podíamos quedarnos en un lugar donde algo nos atacaba sin previo aviso. Les recordé que teníamos que mantenernos unidos y movernos en formación para evitar más desapariciones. Lucy, la bióloga, parecía más tranquila con mis palabras, pero el resto del equipo seguía asustado. Decidí que debíamos avanzar por el túnel más amplio que teníamos disponible. Era arriesgado, pero era la única opción que nos quedaba. Mientras caminábamos, las luces de nuestras linternas creaban sombras inquietantes en las paredes, y el brillo que antes había sido tenue ahora era casi cegador. Parecía que algo se estaba despertando en las profundidades del hielo. El suelo bajo nuestros pies empezó a moverse de una manera que no parecía natural. No era un temblor, sino una especie de latido lento y constante, como si la tierra estuviera viva. La sensación era tan extraña que algunos comenzaron a caminar con más cautela, como si temieran que el suelo pudiera resquebrajarse en cualquier momento. Los susurros que antes eran apenas audibles ahora se convirtieron en gritos distorsionados. Eran agudos y lejanos, pero cada vez que girábamos la cabeza para buscar la fuente, no encontrábamos nada. El eco se multiplicaba en el túnel, creando una cacofonía que hacía difícil pensar con claridad. Sentía que estábamos caminando hacia algo desconocido y peligroso, pero no teníamos otra opción.
Seguíamos adelante, pero el laberinto de túneles parecía no tener fin. Cada vez que encontrábamos una bifurcación, teníamos que tomar decisiones rápidas para evitar perdernos. El brillo en las paredes era cada vez más intenso, creando un resplandor casi hipnótico que podía distraernos si no teníamos cuidado. A medida que avanzábamos, el aire se volvía aún más denso y sofocante. El calor era casi insoportable, y la humedad hacía que cada paso fuera un esfuerzo. Las voces distorsionadas nos seguían, y era como si el túnel mismo nos guiara hacia algún lugar específico. No sabíamos si estábamos yendo hacia la salida o al centro del laberinto. Intenté mantener la calma y la compostura, pero por dentro, el miedo me carcomía. Sabía que algo nos estaba observando, y cada vez que giraba para mirar atrás, sentía una presencia en la oscuridad. Era como si algo se estuviera moviendo con nosotros, acechando, esperando el momento oportuno para atacar. La tensión era evidente, y el equipo se mantenía cerca, siguiendo mis órdenes, pero con cada paso, sentía que el suelo se volvía más inestable. Sabía que no podíamos seguir así por mucho tiempo, necesitábamos encontrar una salida antes de que el túnel mismo se convirtiera en nuestra tumba. Teníamos que encontrar una salida, y tenía que ser rápido, porque algo estaba despertando en las profundidades, y no quería estar allí cuando finalmente abriera los ojos. El laberinto de túneles parecía interminable, y cada paso que dábamos nos alejaba más de la seguridad. Con el suelo temblando bajo nuestros pies y el brillo en las paredes ahora tan intenso que apenas necesitábamos nuestras linternas. Con cada paso, el laberinto se volvía más extraño. Los túneles se ramificaban en direcciones inesperadas, y el suelo seguía palpitando con un ritmo lento pero constante. Mis compañeros estaban asustados, y yo también, pero como líder, tenía que mantener la calma y guiarlos a través de esta pesadilla subterránea. Fue Lucy quien descubrió el primer indicio de algo aún más inquietante. Estábamos caminando por un túnel estrecho cuando notó una ligera corriente de aire proveniente de una abertura en la pared. Nos acercamos y encontramos una pequeña grieta que se abría a una cámara más grande. No había forma de saber qué había al otro lado, pero decidí que valía la pena investigarlo. Tuvimos que ensanchar la grieta con herramientas improvisadas para poder pasar. El proceso fue lento y peligroso, ya que el túnel parecía cada vez más inestable. Finalmente, logramos abrir suficiente espacio para que una persona pudiera pasar, y yo fui el primero en entrar. La cámara era enorme, mucho más grande de lo que esperábamos. Las paredes estaban cubiertas por un brillo aún más intenso, como si una fuente de luz estuviera irradiando desde el centro. Al avanzar, noté algo extraño en el suelo, era suave y pegajoso, como si estuviera cubierto por una especie de sustancia orgánica. Al enfocar mi linterna, la escena que vi fue desconcertante. Había formas extrañas dispersas por toda la cámara, masas de carne fusionada con minerales, que latían como si estuvieran vivas. Eran indescriptibles, una combinación grotesca de materia orgánica y roca, y cada una parecía tener su propio ritmo. Era como si el suelo mismo estuviera respirando, latiendo con una fuerza que parecía venir desde las profundidades de la tierra. Mis compañeros entraron en la cámara, y todos quedaron impactados por lo que vieron. No había palabras para describirlo, solo un sentimiento de profunda inquietud y miedo. Las formas latentes se movían sutilmente, como si respondieran a nuestra presencia. El calor y la humedad eran casi insoportables, y la atmósfera se volvió peligrosa, como si cada respiración nos acercara más a algo engañoso. Lucy se acercó a una de las masas para examinarla, pero cuando la tocó, se estremeció y retrocedió rápidamente. «Está viva», dijo, con voz temblorosa. Nadie quiso acercarse más después de eso. Mientras explorábamos la cámara, los gritos distorsionados se volvieron más intensos, resonando en las paredes y creando una cacofonía que hacía difícil pensar con claridad. Cada paso que dábamos parecía provocar una reacción en las masas latentes, que se movían sutilmente al ritmo de nuestros pasos. Era como si algo se estuviera despertando, y nosotros éramos los intrusos. El miedo estaba en el aire, y sabíamos que debíamos salir de allí lo más rápido posible. Pero el laberinto era complejo, y encontrar una salida parecía cada vez más difícil. Teníamos que seguir adelante,
pero cada paso en esa cámara llena de formas indescriptibles nos acercaba más al corazón de algo oscuro y peligroso. Sabíamos que no podíamos quedarnos mucho tiempo en esa cámara. El aire era sofocante, y el calor se volvía cada vez más intenso. La sensación de estar siendo observados se volvió casi física, como si las formas latentes tuvieran ojos que nos seguían. El suelo palpitaba con más fuerza, creando una atmósfera de pavor absoluto. El descubrimiento de esas cámaras fue un punto de reflexión. Habíamos encontrado algo que no debíamos, y ahora teníamos que buscar una salida antes de que las masas vivientes decidieran que habíamos estado allí demasiado tiempo. Sabíamos que el tiempo se acababa, y el peligro era cada vez más real. No había vuelta atrás, y la única opción era seguir adelante, hacia lo desconocido. El laberinto de túneles se hacía más confuso y peligroso con cada paso, pero la sensación de que algo nos acechaba nos empujaba a seguir avanzando. Los susurros y gritos distorsionados parecían provenir de todas partes, como si el mismo túnel intentara arrastrarnos hacia un destino del que no podríamos escapar. A medida que nos adentrábamos en el laberinto, el calor y la humedad aumentaban hasta niveles casi insoportables. El aire se volvía tan denso que respirar era un esfuerzo, y las paredes del túnel seguían palpitando con un resplandor inquietante. El suelo también seguía temblando levemente, como si algo masivo estuviera moviéndose por debajo de nosotros. Finalmente, llegamos a una gran cámara central, mucho más grande que las anteriores. Era como si todo el laberinto nos hubiera estado guiando hacia ese punto. El calor en la cámara era sofocante, y la humedad era tal que nuestras ropas estaban empapadas de sudor. En el centro de la cámara, bajo una gruesa capa de hielo, había algo que parecía dormitar. Al principio, no podíamos distinguir su forma con claridad, pero a medida que el resplandor en las paredes se reflejaba en el hielo, comenzamos a ver detalles. Era una criatura enorme, monstruosa en su magnitud. Su cuerpo se extendía a lo largo de la cámara, y su piel parecía fusionada con los minerales y la roca del entorno. Parecía como si hubiese estado allí por siglos, quizás milenios, esperando el momento para despertar. El suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar con más fuerza. Las grietas en el hielo se expandían, y los trozos de roca y hielo comenzaron a desprenderse del techo de la cámara. El estruendo era ensordecedor, y el eco de los gritos distorsionados se hacía cada vez más fuerte. Sabíamos que la criatura estaba despertando, y si no salíamos de ahí rápidamente, sería nuestro fin. Intenté mantener la calma mientras organizaba al equipo para encontrar una salida. Pero el temblor del suelo y los fragmentos de hielo y roca cayendo del techo hicieron que el pánico cundiera entre nosotros. Era como si el mismo túnel se estuviera derrumbando, y la criatura estaba en el centro de todo. Lucy gritó cuando un gran fragmento de roca cayó cerca de ella. La ayudé a ponerse de pie, pero vi pánico en sus ojos. El resplandor en las paredes se intensificaba a medida que el suelo seguía temblando, y las grietas en el hielo se expandían rápidamente. La criatura estaba despertando, y su inmenso cuerpo comenzaba a moverse bajo el hielo. Sabíamos que debíamos encontrar una salida antes de que la criatura se liberara por completo. Pero el temblor del suelo y la caída de escombros hacían que moverse por la cámara fuera cada vez más peligroso. Corrimos hacia la salida del túnel más cercano, pero el suelo comenzó a fragmentarse bajo nuestros pies. El hielo y la roca se derrumbaban, creando un paisaje en constante cambio y cada vez más inestable. La criatura que estaba despertando, y su furia amenazaba con destruirlo todo. La criatura estaba despierta, y su presencia llenaba el aire con un calor sofocante y un poder que parecía desafiar la naturaleza misma. Era como si algo antiguo y primitivo se estuviera liberando de su prisión de hielo y roca, y no queríamos estar ahí cuando finalmente rompiera sus cadenas. El rugido de la criatura resonaba en nuestros oídos mientras luchábamos por mantener el equilibrio y encontrar una salida. Sabíamos que el tiempo se acababa, y cada segundo que pasábamos en esa cámara nos acercaba más a un destino fatal. La criatura se movía bajo el hielo, y el suelo temblaba cada vez con más violencia. Las grietas en el hielo y la roca se expandían, enviando fragmentos de todos los tamaños por el aire, convirtiendo la gran cámara en un lugar peligrosamente inestable.
Sabíamos que nuestra única esperanza era encontrar un camino que nos llevara a la superficie antes de que todo se derrumbara y quedáramos atrapados para siempre con esa monstruosidad. El calor en la cámara era sofocante, como si estuviéramos dentro de un horno gigante, y la humedad era tan intensa que hacía difícil respirar. Los gritos distorsionados ahora eran rugidos que resonaban en el laberinto de túneles, mezclados con el estruendo del hielo y la roca cayendo. El caos era absoluto, y cada paso que dábamos era como un salto hacia lo desconocido. El equipo estaba al borde del pánico, pero no había tiempo para dudas ni vacilaciones. Teníamos que movernos rápido. Vi un túnel que parecía subir, una pendiente que podría llevarnos hacia la superficie. No había tiempo para cuestionar si era seguro, simplemente grité a los demás que me siguieran, y comenzamos a correr. La carrera por el túnel fue un frenesí de pasos apresurados y gritos ahogados. El suelo se movía bajo nuestros pies, y el eco de nuestros pasos parecía multiplicarse en el estrecho corredor. A medida que avanzábamos, el temblor del suelo se hacía más intenso, como si la criatura estuviera luchando para liberarse de su prisión de hielo y roca. Cada giro del túnel presentaba nuevos peligros. Fragmentos de roca caían del techo, algunos tan grandes que teníamos que esquivarlos o arrastrarnos bajo ellos. El resplandor en las paredes ahora era casi cegador, y el aire caliente y húmedo nos hacía sudar profusamente. El túnel parecía moverse con nosotros, como si estuviera vivo y tratando de atraparnos. El estruendo del derrumbe detrás de nosotros se hacía cada vez más fuerte. Podíamos escuchar el rugido de la criatura, un sonido profundo y gutural que resonaba en nuestros huesos. Sabíamos que teníamos que escapar antes de que todo el túnel se derrumbara, pero el camino era incierto y cada paso era un riesgo. A medida que subíamos por el túnel, el suelo se fragmentaba aún más. Algunas partes se volvían resbaladizas por el hielo derretido, y teníamos que agarrarnos a las paredes para no caer. El ruido era ensordecedor, una mezcla de gritos, rugidos y el sonido del derrumbe. Era como si el túnel estuviera tratando de tragarnos, de arrastrarnos de vuelta a las profundidades. Pero seguimos corriendo, sin mirar atrás. La luz de nuestras linternas no eran necesarias, guiados solo por el resplandor en las paredes y el instinto de supervivencia. Mis compañeros gritaban mientras esquivaban escombros y trataban de mantener el equilibrio en el terreno inestable. Finalmente, llegamos a un punto donde el túnel parecía abrirse hacia arriba. Podíamos ver un leve resplandor de luz natural, un indicio de que la superficie estaba cerca. Pero el temblor del suelo se hizo aún más violento, y las grietas se extendieron por todo el túnel, creando un paisaje de inestabilidad peligrosa. Sabíamos que teníamos que esforzarnos para llegar a la superficie antes de que todo se derrumbara por completo. Corrimos con todas nuestras fuerzas, saltando sobre grietas y esquivando rocas que caían desde el techo. El rugido de la criatura era ensordecedor, como si estuviera a punto de romper el hielo y emerger a la superficie. Con cada paso, el túnel se volvía más inestable, pero seguimos adelante, impulsados por el miedo y la determinación de sobrevivir. Llegamos a la abertura hacia la superficie justo cuando el túnel comenzó a derrumbarse detrás de nosotros. El sonido fue ensordecedor, y el estruendo sacudió todo el túnel, enviando una ola de polvo y escombros hacia nosotros. Saltamos por la abertura, apenas a tiempo para evitar ser aplastados por el derrumbe total del túnel. Salimos a la superficie, respirando el aire frío y fresco de Groenlandia, un cambio drástico con respecto al calor sofocante de los túneles. El rugido de la criatura quedó detrás de nosotros, apagándose gradualmente a medida que el túnel se derrumbaba, sellando a la monstruosidad bajo toneladas de hielo y roca. Habíamos escapado por poco, pero sabíamos que el peligro aún no había pasado. La criatura estaba despierta, y su furia se había sentido en toda la extensión del laberinto. Habíamos visto su rostro, y aunque logramos escapar, sabíamos que la criatura seguía allí, esperando su momento para liberarse por completo y traer el caos al mundo de la superficie. El suelo temblaba violentamente, y el rugido de la criatura resonaba en el aire frío de Groenlandia. Era un sonido profundo y gutural, lleno de furia y desesperación, como si el monstruo intentara liberarse de su prisión de hielo y roca. Nos encontramos en la superficie, pero no estábamos fuera de peligro. El temblor se extendía por todo el glaciar, y las grietas se abrían a nuestro alrededor.
Podíamos ver el hielo moviéndose, fragmentándose, como si el terreno mismo estuviera siendo devorado por la furia de la criatura. Sabíamos que teníamos que alejarnos lo más rápido posible, pero el camino de regreso a la base ahora estaba lleno de escombros y hielo fracturado. El equipo estaba en shock. Lucy luchaba por recuperar el aliento, mientras que otros miembros del equipo miraban alrededor, buscando una ruta segura. El aire frío y cortante de Groenlandia era un cambio bienvenido después del calor sofocante del laberinto, pero el peligro aún acechaba. Los gritos distorsionados ahora venían desde abajo, como si la criatura estuviera luchando por liberarse y ascender a la superficie. Avanzamos por el glaciar, pero el camino era traicionero. Los fragmentos de hielo y roca creaban un terreno inestable. El suelo se movía con un ritmo lento pero implacable, y el rugido de la criatura nos recordaba constantemente que el peligro no había terminado. Mientras avanzábamos, grandes bloques de hielo caían desde las alturas, creando cráteres en el suelo y levantando nubes de nieve y polvo. El temblor se extendía como ondas por el glaciar, y cada grieta que cruzábamos parecía estar a punto de abrirse aún más. En un momento, nos encontramos con un gran abismo, una grieta en el hielo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sabíamos que no podíamos cruzarlo, pero tampoco podíamos quedarnos allí. El rugido de la criatura era cada vez más fuerte, como si estuviera acercándose a la superficie, y el temblor bajo nuestros pies nos recordaba que el tiempo se estaba agotando. Decidí que teníamos que rodear el abismo y encontrar una ruta alternativa hacia la base. Fue un camino difícil, lleno de obstáculos y terreno inestable, pero no teníamos otra opción. El equipo estaba agotado, pero sabíamos que debíamos seguir adelante si queríamos sobrevivir. A medida que avanzábamos, los gritos de la criatura se volvieron aún más intensos. Era un sonido primitivo, lleno de odio y rabia. El suelo se movía con más violencia, y el hielo se agrietaba a nuestro alrededor, creando un paisaje en constante cambio. Finalmente, logramos encontrar un camino que nos llevó de regreso a la base. Fue milagroso, pero el temor de lo que habíamos visto en el laberinto nos siguió cada paso del camino. A medida que nos alejábamos, el rugido de la criatura se hacía cada vez más distante, pero sabíamos que aún estaba allí, luchando por liberarse. Llegamos a la base exhaustos y traumatizados, sabiendo que nuestra supervivencia había sido un golpe de suerte. Pero el peligro no había pasado. La criatura se retorcía bajo el hielo y la roca, y cada temblor del suelo nos recordaba que la amenaza seguía presente. Sabíamos que debíamos informar a las autoridades y buscar ayuda, pero al mismo tiempo, nos preocupaba lo que sucedería si la criatura finalmente se liberaba por completo. La pesadilla no había terminado. El viaje de vuelta fue silencioso, cada paso resonaba con el peso del cansancio y el miedo. Todos estábamos exhaustos y cubiertos de sudor, nuestros cuerpos temblaban no solo por el frío, sino por el miedo. Nadie habló durante el trayecto, y los únicos sonidos eran el crujido del hielo bajo nuestros pies y el viento que azotaba la tundra. Cuando finalmente llegamos a la base, nos recibieron con sorpresa y alivio. Nadie esperaba que volviéramos tan pronto ni con esa apariencia. Nuestros rostros reflejaban el miedo y el agotamiento, pero también la incredulidad ante lo que habíamos vivido. Nadie preguntó de inmediato qué había sucedido, simplemente nos guiaron adentro y nos dieron mantas y bebidas calientes para ayudar a recuperarnos. Nos sentamos en el área común de la base, cada uno de nosotros en su propio rincón, tratando de procesar lo que habíamos visto. Algunos se abrazaban a sí mismos, como si intentaran calmar el temblor interno, mientras otros simplemente miraban al suelo, absortos en sus pensamientos. El ambiente era tenso, y aunque estábamos de vuelta en un entorno seguro, el peligro que habíamos experimentado parecía seguirnos. Finalmente, el jefe de la base, el Dr. Larsen, nos reunió para obtener respuestas. Nos preguntó qué había pasado y por qué habíamos regresado de forma tan abrupta. Todos miraron hacia mí, esperando que yo hablara. Respiré y comencé a contar lo que había sucedido, pero tan pronto como mencioné el calor, las cámaras llenas de formas indescriptibles y la criatura que había despertado bajo el hielo, vi el desdén en los ojos de Larsen. Intenté explicarle lo que vimos, el temblor del suelo y los rugidos de la criatura, pero cada palabra parecía caer en oídos sordos. El Dr. Larsen nos escuchaba,
pero la expresión en su rostro indicaba que no nos creía o no quería hacerlo. Nos dijo que descansaríamos por ahora y que investigarían la zona al día siguiente para verificar nuestros relatos. Poco después, llegaron varios vehículos al campamento. Eran del gobierno, oficiales con insignias y uniformes oscuros. Habían sido llamados por el doctor para investigar la situación, pero algo en su actitud me hizo sentir incómoda. No parecían interesados en escuchar nuestras historias, más bien, parecían estar allí para controlar la situación y asegurarse de que no causáramos problemas. Los oficiales del gobierno se reunieron en la oficina del doctor Larsen y comenzaron a hablar en voz baja, dejando claro que no querían que los escucháramos. Me acerqué a la puerta para intentar oír algo de su conversación, pero solo capté fragmentos de palabras como confidencial y contención. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaban tratando de mantener todo en secreto, como si lo que habíamos visto no debiera salir a la luz. Esa noche, mientras el resto del equipo dormía, me senté en la oscuridad, reflexionando sobre lo que habíamos vivido. Aunque estábamos de regreso en la base, sentía que el peligro aún estaba presente. El gobierno había llegado rápidamente para controlar la situación, pero algo me decía que no era para protegernos, sino para ocultar la verdad de lo que había bajo el hielo. Me di cuenta de que debíamos actuar con cautela y encontrar una manera de compartir lo que habíamos visto sin llamar la atención del gobierno. La criatura bajo el hielo era real, y el gobierno intentaba mantenerla oculta. Sabía que teníamos que estar preparados para lo peor, porque lo que habíamos descubierto podría ser solo el comienzo de algo mucho más grande y peligroso. Los días que siguieron a nuestro retorno a la base fueron un torbellino de incertidumbre y miedo. Los oficiales del gobierno tomaron el control de todo, silenciando cualquier conversación sobre lo que habíamos encontrado en los túneles. Parecía que su principal objetivo era evitar que el pánico se extendiera, pero para mí, era más que eso. Estaban tratando de encubrir algo más grande, algo que sabían que podría desatar el caos si se hacía público. Los miembros de nuestro equipo, aún traumatizados por lo que habíamos experimentado, fueron interrogados uno por uno. Los oficiales nos llevaron a una pequeña sala en la parte trasera de la base, donde nos hicieron preguntas sobre lo que habíamos visto y oído en el laberinto de túneles. Había dos oficiales, siempre con el mismo tono neutral y frío, que tomaban notas mientras hablábamos. Intenté ser honesta sobre lo que habíamos encontrado, las cámaras llenas de formas indescriptibles, el calor sofocante y la criatura que había despertado bajo el hielo. Pero cada vez que mencionaba algo concreto, me interrumpían y me pedían detalles sobre otros aspectos, como si quisieran desviar la conversación. Me decían que lo que habíamos visto podría ser explicado por fenómenos naturales, como actividad sísmica o gas atrapado bajo el hielo. Sin embargo, yo sabía la verdad. La criatura era real, y su despertar había causado el derrumbe del túnel. Pero cada vez que intentaba hablar de ello, los oficiales me miraban con incredulidad o me decían que no tenía pruebas. El silencio y la negación eran su herramienta para mantener el control de la situación. Después de varios días de interrogatorios y vigilancia constante, el gobierno tomó medidas más drásticas. Nos prohibieron hablar con la prensa o con cualquier persona ajena a la base. Dijeron que cualquier filtración de información podría poner en peligro a la comunidad científica y al público en general en relación al proyecto. Nos hicieron firmar acuerdos de confidencialidad y nos dijeron que cualquier violación tendría serias consecuencias legales. El ambiente en la base se volvió sombrío y tenso. Los oficiales del gobierno patrullaban constantemente, vigilando cada movimiento. No podíamos discutir nada de lo que habíamos visto sin temor a represalias. Mis compañeros comenzaron a aceptar el silencio y la negación como una forma de protegerse a sí mismos. Algunos incluso empezaron a convencerse de que quizás lo que habíamos visto no era tan real como pensábamos, que el miedo y el estrés podrían haber distorsionado nuestra percepción. Pero yo sabía que la criatura era real, y que todavía estaba allí, bajo el hielo, luchando por liberarse. El doctor Larsen también cambió su actitud. Parecía más reservado y distante, como si estuviera bajo la influencia del gobierno. Ya no quería escuchar nuestras historias ni discutir lo que habíamos encontrado. Cada vez que intentaba hablar con él, me decía que dejara el tema y que me concentrara en mi trabajo como meteoróloga.
Estaba claro que el gobierno estaba dispuesto a hacer todo lo posible para mantener el secreto. Pero el silencio solo me hacía sentir más inquieta. Sabía que la criatura seguía allí, intentando escapar. Cada temblor en el hielo, cada ruido extraño en la base, me hacía pensar que el peligro aún estaba cerca. A medida que los días pasaban, me di cuenta de que tenía que encontrar una manera de romper el silencio y alertar al mundo sobre lo que realmente estaba ocurriendo en Groenlandia. Pero con los oficiales del gobierno siempre presentes y el control total de la información, no sería fácil. Sin embargo, sabía que no podía quedarme callada mientras el peligro seguía creciendo bajo el hielo. Tenía que encontrar una manera de hacer que el mundo escuchara, antes de que fuera demasiado tarde. Las cámaras de vigilancia parecieron multiplicarse de la noche a la mañana, y el Dr. Larsen había adoptado un tono de estricta obediencia a las órdenes del gobierno. Pero yo sabía que el peligro seguía latente bajo el hielo, y no podía quedarme de brazos cruzados. Decidí que tenía que investigar en secreto, incluso si eso significaba arriesgarme a ser descubierta por el gobierno. Comencé a recopilar información sobre las lecturas de temperatura en la zona donde habíamos encontrado la criatura. Sabía que el calor anómalo era una señal clara de su presencia y quería determinar si estaba aumentando. Utilicé el acceso a los equipos de meteorología para rastrear cualquier cambio en las temperaturas, asegurándome de no llamar la atención. Mi investigación reveló que el calor bajo el hielo estaba aumentando lentamente. No era un aumento rápido, pero sí constante. Esto significaba que la criatura se estaba liberando, aunque no podía predecir cuánto tiempo tardaría en liberarse por completo. Era como si el calor fuera una señal de que algo se movía en las profundidades. Mientras investigaba, también comencé a idear un plan para contener a la criatura. Sabía que no podía detenerla sola, pero quería encontrar la manera de retrasar su despertar y ganar tiempo. Empecé a estudiar la geología del área, buscando posibles puntos de contención. Si pudiera encontrar una manera de sellar el laberinto de túneles, tal vez podría evitar que la criatura se liberara. Mi plan era peligroso y requeriría acceso a recursos que no estaban a mi alcance. Sabía que no podía confiar en el gobierno, ya que parecían más interesados en encubrir la situación que en resolverla. Pero si lograba convencer a las personas adecuadas, tal vez podría obtener la ayuda necesaria para contener a la criatura. Comencé a hablar con algunos trabajadores de la base que no estaban directamente relacionados con el gobierno. Les hice preguntas sobre la estructura del glaciar y las posibles formas de reforzar las áreas más vulnerables. Fingí que era parte de mi investigación meteorológica para evitar sospechas. Algunos de ellos me dieron información valiosa sobre la geología local y las áreas donde el hielo era más grueso y estable. Sabía que no podía hacer mucho sin el apoyo de más personas, pero necesitaba ser cautelosa. Si el gobierno descubría mi investigación, todo mi plan se vendría abajo. Así que continué en silencio, reuniendo información y planeando en mi mente cómo podría contener a la criatura sin alertar a las autoridades. Mi plan aún está en sus primeras etapas, pero sé que tenía que avanzar rápido. No puedo permitir que el miedo me detenga, y no puedo dejar que el gobierno me silenciara. El futuro depende de encontrar una manera de contener a la criatura, de evitar que su despertar se convierta en una catástrofe para todo el planeta. Han pasado semanas desde nuestro regreso a la base, pero la atmósfera sigue siendo tensa. Cada vez que paso por un pasillo y veo sus miradas vigilantes, recuerdo que hay algo que ellos saben y que no querían que nadie más descubriera. Pienso en lo que sucederá si finalmente rompemos sus cadenas de hielo y roca. ¿Podremos detenerla? ¿O será el fin de la humanidad tal como la conocemos? Sé que, si algo me pasa, alguien necesitará esa información para entender lo que realmente está sucediendo en Groenlandia. Estas palabras se convierten en mi confidente, el único lugar donde podía expresar mis miedos y preocupaciones sin ser vigilada o silenciada por el gobierno. Esperando que algún día alguien lo encontrará y pueda hacer algo para acabar con la amenaza de la criatura. Hasta entonces sigo vigilando en la fría base de Groenlandia. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon.
Nos despedimos desde el terreno misterioso.